Python es un lenguaje flexible que permite utilizar infinidad de recursos online. Incluso permite conectarse a bases de datos y crear objetos y datos en esa base de datos. Por eso en este vídeo rápido vamos a ver cómo utilizar Python para crear y sacar datos de una base de datos SQLite. Una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y que están almacenados en un mismo soporte físico para su posterior uso. La mayoría de las bases de datos actuales son relacionales, es decir, sus datos están introducidos en tablas que se relacionan entre sí mediante una lógica. Esto es la estructura relacional. Una base de datos relacional es un conjunto de entidades, generalmente tablas, que contienen información en forma de datos y se guarda secuencialmente en filas consecutivas de la tabla. La mayoría de las bases de datos se basan en un lenguaje de programación llamado SQL. Dicho lenguaje es un estándar de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diferentes acciones y operaciones con las tablas. Manejando scripts de cálculo y álgebra relacional, SQL brinda la posibilidad de recuperar información de la base de datos de forma sencilla. Crean consultas, vistas, procedimientos y scripts. Pero también existen las no SQL, que es un paradigma de base de datos que no persiguen el sistema tradicional de SQL, a la par que solo permiten trabajar con bases de datos más pequeñas. Python se puede trabajar con varias bases de datos, pero la más usada en sus aplicaciones son bases de datos SQLite, ya que dicho motor de SQL viene integrado en Python 3, por lo que curiosamente se llama SQLite 3. Aunque SQLite 3 viene instalado en Python, es posible que no lo tengas instalado en tu máquina. Pero la instalación es muy sencilla. Para ello, vete a la página web, elige el paquete de descarga e instálalo como si fuera una aplicación normal y corriente. Esto instalará SQLite 3 para que lo puedas usar en tu máquina. En este vídeo vamos a ver dos formas de manipular datos de una base de datos, desde un programa simple con Python importando la librería que hemos instalado y otra forma que será usando un ORM, como por ejemplo el SQL Alchemy. Lo primero que tienes que hacer es importar en tu script Python el módulo de SQLite 3. Ya he mencionado antes que Python 3 tiene integrado en su kernel esta librería. Para trabajar con un sistema de base de datos en Python necesitarás cuatro cosas fundamentales: importar el módulo correspondiente de dicho gestor, crear un conector a dicha base de datos, actuar sobre sus objetos y cerrar el conector. Por lo que yo voy a crear una nueva base de datos de pruebas y voy a hacer que me devuelva los registros de una tabla de esa base de datos. Así que vamos a empezar creando la base de datos. Para crear una base de datos SQLite simplemente tenemos que llamar a SQLite y poner un identificador a la base de datos. En este caso va a ser una base de datos que voy a llamar base pruebas.db. Y para ello lo que tenemos que hacer es SQLite 3 y poner el nombre de la base de datos, que va a ser basepruebas.db. Y ya hemos entrado en base pruebas DB. Esta base de pruebas DB es una base de pruebas temporal y para hacerla efectiva tenemos que crear una tabla. Y para crear una tabla la estructura de SQL es createTable. Y el nombre que le voy a poner va a ser usuario, ya que va a guardar unos datos de usuarios básicos, como va a ser el nombre y los apellidos. Y le voy a poner un valor numérico de tipo entero y que sea autoincremento. Cuando creamos tablas en SQLite y en cualquier otro gestor de base de datos, necesitamos que en un campo de dicha tabla haya una clave primaria. Y esa la voy a utilizar en este campo userID, que va a ser la clase primaria. Y para ello lo voy a establecer como integer y primary key. Y también quiero que sea autoincremental para para que no tenga que poner yo el valor continuamente de este campo. Y otro campo nombre que va a ser de tipo test y un campo apellidos de tipo test también. Cierro y punto y coma y le doy al intro. Ahí claro que he puesto mal incremento. Bueno, pues incremento.
Y ya hemos creado la tabla. Para ver si has creado la tabla, simplemente pones .table y te sale la tabla que has creado. Ya con esto ya puedes salir. Para salir .exist. Y ya hemos creado la base de datos en SQLite. Crear una base de datos y una tabla sin contenido es una acción ineficaz. Por lo tanto, vamos a meter un registro en la tabla. Para ello, como hemos salido, tengo que meterme otra vez en la base de datos. Tengo que entrar en SQLite 3 otra vez y con la instrucción .open llamo a la base de datos, que en este caso es base pruebas db. Base pruebas.db. Y ya la tengo abierta. Ahora voy a insertar contenido. Para ello, inserito, y la tabla era usuarios, y tengo que poner los campos a los que voy a hacer referencia, que es el USEID, el nombre y los apellidos. Y values para establecer los valores, y aquí pongo los valores. Es importante que no tengo que poner el USEID porque yo lo he establecido que es auto incremento. Al establecer auto incremento, el valor que tengo que poner es null. Y separar con comas los otros valores. Por ejemplo, Pascual, que es mi nombre, y Gómez, que es mi apellido. Y con esto y punto coma cerramos y ya hemos insertado. Podemos repetir la operación cambiando, en vez de otro nombre, pues mi perrita, que se llama Beta, y Gómez, y ya tengo otros valores insertados. Bien, para crear el script de la base de datos vamos a utilizar nuestro Visual Studio Code. Tú puedes utilizar el editor que quieras. Yo voy a utilizar este porque me resulta muy cómodo. Como puedes ver, en la raíz de mi proyecto tengo la base de datos, base de pruebas. Así que voy a crear ya directamente, un nuevo proyecto. Voy a llamar consulta y va a ser de tipo Python. Lo primero que tenemos que hacer para conectar una base de datos es importar el módulo de SQL, que es SQLite 3. En una base de datos necesitamos un conector. Dicho conector estará establecido por una base de datos, es decir, ya tenemos la base de datos creada, como puedes ver, de base de pruebas, y ese conector va a estar ligado a un puntero que ejecutará una instrucción SQL, y después vamos a hacer un commit, que el commit lo que hace es confirmar la ejecución de esa instrucción en la base de datos y la va a devolver. Y por último vamos a cerrar la base de datos. Así, lo primero tenemos que establecer en nuestro script de Python es la base de datos, que yo voy a crear una variable db que es base de pruebas, pruebas.db. Ahora necesitamos hacer la conexión a la base de datos, y para ello vamos a utilizar un método de SQLite 3 que se llama connect, y utilizamos también esta variable, pero la voy a asignar a una variable conexión, y esto va a ser igual sqlite3.connect, y entre paréntesis le paso la cadena de conexión, es decir, la ruta de la base de datos. Y ya voy a trabajar con esta variable de conexión. Para ello, lo que vamos a hacer a continuación es crear el cursor, es decir, un puntero. Asignamos la variable conexión al cursor, entre paréntesis, y ejecutamos la instrucción SQL, que en este va a ser una consulta básica, select all from, y de la tabla usuarios. Como este puntero es la instrucción que queremos ejecutar, con esta función, con este método, no la estamos ejecutando todavía. Para que se ejecute tienes que hacer un commit. Commit. En esta parte ya se ejecuta. Y para finalizar tenemos que cerrar la conexión. Vale, vamos a abrir una terminal. A ver qué problema nos da. El cursor no está definido. Bueno, vale, el problema es que no lo reconoce porque no puedo asignar la variable al puntero directamente, sino que es llamar al método directamente. Bueno, cuando
Si yo ejecuto este código, me vas a ver que no me muestra nada. Es decir, todo esto se ha cargado en memoria y se ha ejecutado la consulta correctamente, pero yo no lo he llamado de ninguna manera. Así que si simplemente hago un print y lo pongo aquí, ahora si ejecuto me va a devolver el objeto, que como puedes ver me devuelve el objeto correctamente, pero al ser una lista iterable no me lo devuelve en formato adecuado con el print, por lo tanto lo tengo que programar la salida. Esto es muy fácil, vale, voy a hacer un bucle for bueno, esto voy a crear una variable aquí que va a ser consulta, vale, consulta igual a conexión, y ahora for elementos, for item consulta, y ahora sí hago el print y consulta item, y con esto ahora sí ejecuto, ahora sí me devuelve los valores de la tabla correctamente. Si quieres saber cómo hacemos lo mismo con un ORM, por favor visita esta página web, porque en esta página web estoy subiendo los cursos de Python de manera gratuita. Simplemente si no estás registrado te tienes que registrar, pero tu registro es usuario y contraseña y una dirección de correo electrónico y ya está. Y no comparto datos a ninguna empresa. Así que visita esta página y aprende cómo hacerlo de las dos maneras. Gracias por ver este vídeo y te veo en siguientes vídeos. Un saludo. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be great.